Buenos días, hermanas. Eh, no sé cuál es la dinámica que llevan, si solamente es el compartir o hay alguna otra dinámica. Ok, ok, perfecto. O sea, es compartir pues la historia, ¿no? De la boca, del llamado. Ok, está bien. Bien, bien, pues para compartir un poco realmente lo que Dios va haciendo en la vida de cada uno y el llamado también. Creo que a mí me gusta mucho ver también la historia de cada uno, como es historia del pueblo de Israel, lo único que, en chiquito, ¿verdad? En chiquito y en particular, como ese pueblo, pues va haciendo camino y Dios acompañándole, donde muchas veces el pueblo no era consciente de un Dios cercano y que le acompañaba y protestaba. Y luego pues Dios se le acercaba y el pueblo volvía a prometer y volvía pues esto a, a reconocer que Dios no le había abandonado. Pues bien, eh, ¿qué puedo decirles de mi propia historia o llamado también de la vocación? Yo soy de acá, de El Salvador, de allá de, no sé si ustedes, yo digo de un pueblito allá perdido, ¿no? De Corinto, Corinto en Morazán. Eso queda ya uno de los pueblos allá fronterizos. Eh, entonces, allá pues nací en Corinto, eh, yo soy de los 70, pues me tocó, ¿verdad? Según me decía mi mamá, pues ser bautizado de emergencia. Eh, allí cuando el sacerdote salió a celebrar la Eucaristía, se fueron inmediatamente a la sacristía para que me bautizara allí mismo. Y cuenta de que cuando me estaban bautizando, y cuando me estaban, qué sé yo, poniendo el Santo Crisma, me quedé, o sea, allí. Entonces el padre, pues, le dijo a mis papás, váyanse corriendo para donde el médico, váyanse para ver si le dan alguna medicina. Yo tenía menos de 40 días, dice. Eh, entonces el médico, cuando eh, ya me examinó y todo, le dice a mis papás que no podía ponerle mano porque no resistía la medicina para la enfermedad. Mi papá y mi mamá lo que hizo en ese momento, dice, pues ¿qué fue lo que hizo? Comprar velas, unas velas porque ya, o sea, no podían hacer más, porque el médico no podía dar medicina porque él no resistía. Dice que el médico le dijo, miren, si yo le doy la medicina, no se va a morir tanto de la enfermedad, sino por la medicina. Así es que mejor aguántense un poco, vean a ver qué hacen, pero no puedo darle medicina. Bueno, pues ya se fueron para la casa, allá pasé, dicen ese día, así, el siguiente día, como al tercer día ya iba pues mejorando. Y así mejoré hasta cuando tenía los 6 meses, vuelve otra vez con la misma enfermedad. Eh, y dice, pues que a los 6 meses sí me llevaron donde el médico, entonces el médico sí. Entonces digo, sí, ahora sí ya le puedo dar medicina para la enfermedad que tiene. Ya me dieron medicina y ya fue cuestión que ya me curé de, de la enfermedad. Un poquito después de los 40 días de esa enfermedad, me contaba pues mi mamá y todo, que muere mi abuela.
mi abuela materna muere, pues sí me dejaron ahí, ¿verdad? Un tiempo, pues, con la que me cuidaba, ¿verdad? Allá, pero mi mamá decía, a mí me decían que no, me contaba mi mamá, que a ella le decían que no me diera el pecho porque, por toda la situación. Dice, pero yo cuando te veía llorar y todo eso, dice, me daba lástima. Entonces, saber que estabas pues de 40 días, que seguramente tenías hambre, entonces pues, lo puse en manos de Dios y ya, pues, a cuidarte un poco. Así fue, y ella dice, pues, y después me decía la gente que podía tener algunos efectos, dice, porque yo estaba pasando ese duelo tan grande y tú estabas allí alimentándote de todo eso. Pero bueno, yo le decía, pues no pasó nada, gracias a Dios. Y ya. Después, recuerdo pues cuando a mí me confirmaron a los 2 años, en pequeño. Y sí recuerdo cuando me confirmaron a esa edad. Lo recuerdo, fue un momento bonito allí. eh, y bueno, a tal punto que seguramente sueño a esa edad, uno puede confundir los sueños con la realidad. Y yo le decía a mi mamá, a mis hermanos, yo una vez hablando y les decía, fíjense que yo fui a Costa Rica. eh, y ellos me dicen, o sea, es mentiroso, tú nunca has ido allá. Y yo así, bien seguro, como digo, uno a esa edad puede confundir los sueños con la realidad. Pero mi sorpresa fue que cuando yo entré a la orden, este, porque ese sueño se me quedó a mí tan grabado, que a tal punto, pues desde esa edad yo lo recuerdo. Y, y la sorpresa fue que todo lo que había soñado cuando yo entro a la orden, pues era exactamente igual lo que había soñado. Era igual. Entonces, allí hice conexión entre el sueño, porque después de que mis hermanos me dijeron que no fuera mentiroso, que no dijera esas cosas, entonces nunca más volví a decir nada del tema. Nunca más lo dije porque yo dije, bueno, me tratan de mentiroso, así es que ya no voy a decir nada. Pero sí, fue en ese momento que recordé, hice nuevamente la conexión. La conexión, y desde allí uno dice, ¿por dónde Dios lo lleva a uno? Bueno, fue, como ustedes saben, Morazán fue un departamento bien bien fuerte en tiempo de la guerra. Yo estaba primer grado, iba a primer grado cuando se cerraron las escuelas. Las escuelas se cerraron, se retiraron los maestros, ya no había escuelas. Entonces, ya no hubo posibilidades de ir a la escuela. Bien pequeño, bien pequeño me tocó pues salir de casa, porque en ese momento, eh, pues mi papá más que todo, nosotros estábamos pequeños, decía que la guerrilla iba a llegar recogiendo todos los niños para llevarlos a una escuela que iban a poner ellos. Y mis papás dijeron, ni ellos se pueden cuidar, menos van a cuidar a todos estos cipotes, dijeron. No los van a cuidar. Entonces en ese momento me mandaron solo con una familia allá por, no sé si han escuchado un lugar que se llama Monteca, vea que eso queda en el municipio de Polorós. Eso queda allá bien en el departamento de la Unión, allá de los Rincón, allá de El Salvador. Me llevan con una familia, no conocía para nada, ni la familia, ni nada, y la familia pues era evangélica. Y a mí me daba tristeza porque ellos al ser evangélicos, todas las noches pues oraban, lloraban, y todo el tema era que ya venía el fin del mundo y
se ponían a leer la Apocalipsis y con todo ese, ustedes ya saben todo lo del Apocalipsis, ¿no? Todos los signos, todo eso. Entonces, uno pequeño, pues uno se va imaginando lo, todo. O sea, terrible. Entonces, ¿qué era lo que yo sentía? Eh, yo sentía que estaba solo, que ya no iba a volver a ver a mi familia, que estaba allí totalmente, pues, por lo que decían ellos, ya el fin del mundo viene y todo, ¿verdad? Aquello bien catastrófico. Entonces, yo solo ahí, yo decía, pues, estoy aquí sin familia, sin esperanza, abandonado, todo. Entonces fue como ese momento así de soledad. Recuerdo que justo el 15 de septiembre de, del año 82, yo iba ayudándole al Señor a trasladar el ganado, porque tenía ganado, a trasladar el ganado de un lugar hacia otro que recuerdo que caminamos como unas 3 horas para trasladar el ganado. Yo estaba pequeño, recuerdo que eran 30 vacas las que íbamos arreando y pasamos justo por donde está la escuela. Allí se había maestros, había todo. Y recuerdo que como era el 15 de septiembre, todos los niños estaban allí, que se yo, jugando, haciendo actividades. Allí en ese momento estaban cantando el himno. Y yo iba con el Señor pues iba montado, ¿verdad? En su mula y todo eso. Yo allí corriendo para un lado y otro y llevando los animales. Y me dio una tristeza que incluso me puse a llorar. Me puse a llorar porque encima que yo iba pues allí llevando los animales, eh, el Señor empieza como a regañarme. Es decir, que por qué dejaba que los animales se fueran para un lado, eran 30 redes, yo chiquito ahí, estoy corriendo para un lado y otro. Y luego con la de la escuela, comencé como a llorar, pero claro, solo en secreto, porque no podía llorar esto, qué sé yo. Así, y fue entonces cuando en ese momento yo dije, primero Dios, un día yo voy a estar ahí, voy a estudiar también, porque era aquello, como aquella tristeza de decir, estoy aquí sin posibilidades. En mi pueblo no había, todas las escuelas estaban cerradas, no había posibilidad de nada. Yo estaba en una familia que yo no conocía, que hasta ese momento pues estaba conviviendo con ellos. No había ninguna posibilidad. Entonces, fue en medio de eso, yo cuando le dije en medio de llanto y todo, Señor, algún día yo quiero estar ahí. Yo quiero darme la oportunidad de estudiar. Bueno, pasó, regresamos a casa, seguía igual, ¿verdad? La guerra y todo eso. Y igual no tenía posibilidades porque tampoco no habían llegado maestros y hasta que pasado el tiempo, ya casi iba yo, ya como 13 14 años y no había ni posibilidad, ni posibilidad de seguir estudiando. Solamente, recuerden que yo estaba en primer grado y se fueron los maestros a mitad de año. O sea, no había cruzado ni el primer grado. Ahí. Y era, en cierto momento, me llenaba de tristeza. Yo decía, pues, ¿será que ya no voy a tener oportunidad? Y, y ya, y me quedaba en lo mismo. Es decir, pues no sé ni cómo, ni cuándo, con aquella ilusión. Eso sí, yo tenía como esa ilusión, decía, yo quiero estudiar, porque yo quiero, primero, decía, quisiera ser sacerdote, primero, pero yo decía, pero si no puedo, yo quiero ser
sacar, qué sé yo, administración de empresas. Bueno, pero si no puedo sacar administración de empresas, voy a sacar un profesorado en historia. Y así, ya. Y, pero el tiempo iba pasando y no se veía cómo. Cómo, eso sí, con esa ilusión, de hecho, a mis hermanas, ¿verdad? Cuando estaba chiquito, mis juegos era eso, o sea, yo la sentaba así como allí y yo me ponía como que si estuviera celebrando, ¿verdad? Y ese era mi juego. Eh, pero ya en el año 86, después de todo ese tiempo, que fue un año bastante terrible en mi pueblo. De hecho, mi pueblo, tal vez ustedes sabrán, que cuando entró, ¿verdad?, la guerrilla al pueblo, quemaron la iglesia, quemaron la unidad de salud, quemaron la alcaldía. Todo eso lo quemaron. De hecho, hace como 3 años que el párroco actual estaba allí trabajando, que iba a hacer unos baños afuera, tuvo que parar porque allí encontraron, ¿verdad?, unos restos humanos. Entonces, ahí lo encontraron de gente que murió en esa época y quedó ahí. Eh, eh, pero bien, volviendo pues a la historia, en el 86, como en abril, dieron la noticia de que se iban a abrir las escuelas. Entonces dije, esta es la oportunidad. Eh, Llegó el profesor, recuerdo exactamente, el primer día de clase, que fue el 16 de junio de 1986. Fue el primer día de clase de primer grado. Allí, y las clases de ese año terminaron el 22 de octubre del 86. O sea, solamente tuve esos meses en primer grado. Recuerdo que cuando me pasaron a segundo yo no podía ni leer ahí, pero mi ilusión era eso, ponerle ganas. Ya como a las 2, 3 semanas que iba a segundo grado, ya comencé a leer un poco. Pero yo sentía como que ya todo me lo sabía, ¿no? Entonces, eso, o sea, contento. Estuve primer grado, segundo grado en esa escuelita, tercer grado que nos tocó pagar una maestra, ¿verdad? Allí, porque ya no llegaba de parte del ministerio. Nos tocó pagar, bueno, mi papá pues le tocó pagar maestra. Y en cuarto grado ya no había grado para mí, entonces tuve que ir a otra escuela que tenía que caminar, que sé yo, como casi una hora. Bueno, 50 minutos para poder ir allí a esa escuela. Pero en medio de todo esto seguía la guerra y siempre eh, algo que yo sí le tenía pánico, y todavía mis hermanos me lo recuerdan, que sí le tenía pánico, era a los aviones. Eso sí, le tenía pánico. Era a los aviones de guerra, porque los otros aviones no. Pero sí, a los aviones de guerra sí le tenía pánico. Y antes como en ese lapso del 82, 85, como es un pueblo que está cerca de Honduras, eh, nos pasaron un tiempo para el lado de Honduras, con mi hermano mayor. Estuvimos un tiempo por lo mismo, o sea, por la cuestión de que no nos fueran a llevar a la guerrilla ni nada por el estilo. Entonces andarnos prácticamente a esconder. Entonces pasamos esa situación. Bueno, cuarto grado, como digo, me tocó ir a esa escuela, como 50 minutos de camino todos los días. Quinto ya no había, entonces me tocó que ir hasta el centro urbano. Yo soy de un cantón por ahí, hasta el centro urbano. Allí tenía que caminar hora y media todos los días desde quinto hasta sacar bachillerato. La cuestión que tenía que levantarme a las 4 de la mañana todos los días y regresaba de clase a las 3 de la tarde, y tenía que pasar por donde está la base del ejército. De hecho, la base todavía está. Pasó la guerra, pero la base no la quitaron. Allí sí. Pasaba junto a la base del ejército, y la cuestión es que cuando atacaban, esa base era terrible. Era peligroso. ¿Por qué?
o encontrarse en fuego cruzado o minas en la calle. De hecho, yo tenía un compañero en especial, que lo, lo, una mina lo amputó. La cara se la llena de cicatrices, un pie también, o sea, eso era terrible. Y pasé varias veces que había enfrentamiento por la noche y pasaba ahí, ¿verdad? Rápido, eso sí, rápido. Y recuerdo que siempre mi mamá, cuando salíamos, porque el primer año, cuando iba a quinto, iba solo, después iba mi hermano menor conmigo, siempre caminábamos juntos. Y recuerdo que cuando nosotros salíamos a clase, mi mamá siempre quedaba ahí, quedaba rezando, decía, vaya, que la Virgen María les proteja, ya les acompañe, los cuide siempre. Y yo digo, gracias, seguramente gracias a esas oraciones, nunca vi un muerto. Tantos años, nunca vi un muerto, aunque después, tal vez esto nos preguntaban, ¿y ustedes vieron los muertos que estaban a la orilla de la calle? Nosotros decimos, no, no vimos nada, nada, nada. Entonces, porque sí, quedaban muertos, ¿verdad? Después de los enfrentamientos, quedaban muertos allí a la orilla de la calle. Bueno, y así fue pasando, hasta el punto que un día, ya llegando a la escuela de Corinto, era la escuela que estaba abierta para grados más altos, prácticamente todos íbamos allí, todos los de los cantones, ¿verdad? Íbamos allí, éramos más de mil alumnos, íbamos a esa escuela. Un día en la mañana, como a las 7 de la mañana que estábamos entrando, resulta que la escuela queda así como al pie de una lomita, de un cerrito, ¿no? Por ahí. Entonces, y abajo estaba el ejército y arriba estaba la guerrilla. Y comienza esto, eso, ese enfrentamiento. Nosotros íbamos llegando a las 7, todo, ¿verdad? Íbamos entrando. Lo único que nos decían, nos gritaban que no camináramos por el centro de la calle, sino que nos fuéramos arrimados de las paredes. ¿No? Entonces eso hicimos, caminar esto arrimado de las paredes hasta que llegamos a la escuela. Gracias a Dios, entre tantos que llegamos, pues no pasó nada, ¿verdad? Nada, solamente el susto, pero ya, no sucedió nada. Y así, bueno, así pasamos todo ese tiempo. Todavía pues había los tratados fueron en el 82, no, en el 92 que se firmaron, sí. Todavía estábamos nosotros en la escuela. Después de eso, siempre en el fondo, ¿verdad? En el fondo, pues con esa idea. Pero llega un momento donde ya yo comencé a pensar otras cosas. No, eso de religioso, no, eso no, ¿verdad? Eso, ya mis ilusiones era, qué sé yo, no, yo me voy a ir para Estados Unidos, yo voy a trabajar, voy, qué sé yo, a comprar, qué sé yo, a hacer mi casa o a comprarla, tener el carro, comprar ganado, bueno, proyectos, proyectos, ¿verdad? Entonces, pero aunque esa vocecita estaba ahí, pero yo decía, no, eso no puede ser, eso no es para mí, eso no, no lo quiero. Y ahí comenzamos ya el bachillerato, ahí mismo. Y con aquello, peleando con esa voz interna. Es como ese pleito, ¿no? Por un lado sentirlo, por el otro lado no, y eso, ¿verdad? Como ese pleito, es decir, no. Eh, ya en bachillerato, cuando yo estaba ya terminando justo el día en que yo terminé el, el, el último examen de segundo año de bachillerato, lo recuerdo muy bien, que fue el examen de contabilidad que teníamos. De hecho, pues fue un examen que empezó a las 9 y terminamos a la 1 de la tarde con ese examen, ¿verdad? De contabilidad. Y bueno, y mi hermano menor se graduaba de noveno el día siguiente.
Mi mamá pues estaba allí allí en Corinto, allí estaba. Pues allí que le iban a hacer algo a mi hermano porque se graduaba de noveno, entonces allí con mis hermanas también estaban allí y todos contentos. Estábamos ahí a ella hablando con mis hermanas, aconsejándolas. Recuerdo que les decía, mira, eh, sépanse llevar entre ustedes, no anden peleando con nadie, sepan cuidar los amigos, cuiden las cosas, ¿no? Y así, ¿verdad? Todo eso. Como tipo 11 de la noche, ella pues estaba ahí cuando ella nos dice, bueno hijos, dice, ahora sí los dejo solos. Entonces fue como ese balde de agua fría que nos cayó a todos. Y todavía como a las 12, porque estaban haciendo allí una comida para el siguiente día, ella nos dice, miren, ayúdenme a bajarme porque había unas gradas para bajar a la cocina, ayúdenme a bajarme un poco, quiero ver cómo está esa comida. Entonces todavía fue y la probó. Sí, sí, está bien, está bien. Ya la sube. Ya como a las 12 y un poquito más, faltando 15 ya para la una, ella se comienza a poner bien mal. Y luego ya como a la una, dice, vaya, le dice a mis dos hermanas mayores, dice, una le dice, me va a sacar el escapulario nuevo que tengo ahí, la otra me va a encender una vela, ya, pero apúrense. Entonces, y ustedes me llevan y me sienten. Entonces, cuando le llevaron, le cambian el escapulario y la otra le lleva la vela, ella se lleva el escapulario nuevo a la boca y la vela en las manos y estaba sentada. Entonces, ahí se acabó, allí murió. Eh, Allí después de que nos había estado aconsejando, recuerdo bien que ese día, recuerdo que ella me dice, mira, dame una galleta. Vengo yo, le saco el empaque a la galleta y se la doy. Y, y yo pensé que era para comerse. Y viene y comienza a hacerle a pedacitos. Y, y cuando me dio un pedacito a mí me dice, mamá, usted no ha comido. Yo sí ya comí. Entonces, cómase. Y ella me dice, hijo, cuando yo te dé algo no me lo desprecies. Porque es la voluntad que tengo de compartirlo contigo. Y hoy, de esta galleta, les voy a dar a todos. Nosotros somos 8 hermanos. Bueno, entre hermanas y hermanos. Entonces, de una sola galleta, pues nos dio un pedacito a todos. Y ya, se quedó. Entonces, resulta que el día que iba a ser como una fiestecita por la graduación de mi hermano, resulta que no fue fiesta, fue funeral de mi hermano. Entonces, yo seguía peleando con esa voz interna, esa voz que sí seguía ahí, pero que yo no quería. Después, ya cuando estaba, de hecho, cuando iba a hacer el segundo año, a comenzar el segundo año de bachillerato, yo le dije a mi papá, ya no voy a estudiar. ¿Por qué? Mi mamá ya no está, mi mamá ya murió, este, siento que la vida ya no es la misma, ya no tiene sentido. Y recuerdo que él me dijo, mira, si hoy algo quieres hacer por tu mamá y si algo puedes hacer por ella, sigue estudiando. Porque ya nosotros, me dice, ya habíamos hablado. Ella o yo que faltáramos, ustedes iban a seguir estudiando. Entonces, pues, así a regañadiente, bueno, seguir, ¿verdad? Estudiando, pero fue un momento difícil. Difícil porque fue en ese momento comencé a pelearme con Dios. Mi mamá murió de 52 años. Entonces fue a pelearme con Dios allí y decirle, ¿por qué haces esto? ¿Por qué llevas lo que uno más quiere y más necesita en ese momento? Y fue ese pleito entre esa voz interna y ese otro pleito, entonces allí luchando. Un día, pues, en ese pleito, pensando, pues, digo, bueno, pero yo conocí a mi mamá,
compartí con ella, supe lo que fue cariño de mamá y bueno, de repente me vino aquel pensamiento y dije, pero ¿qué hay de aquellos que nunca han conocido mamá? Que nunca han tenido la oportunidad de compartir con ellas. Entonces yo dije, esos han de estar más enojados que yo. Esos han de estar sufriendo más que yo, porque no han tenido esa oportunidad. Y fue cuestión de comenzar, ¿verdad? Como dice, a bajar un poco, a bajarle, a bajarle. Y eso mismo fue como ese proceso de, de, de irme como reconciliando con Dios. Irme reconciliando con Dios, porque eso mismo me llevó incluso a la fe. Porque yo decía, bueno, si yo nunca he visto a Dios, pero si yo le digo a un amigo, yo le digo, mi mamá era una buena mamá, era cariñosa, era esto, era lo otro, en todo su derecho, y si él no lo conoció, me va a decir, tú estás mintiendo. Pero yo que la conocí, yo estoy convencido de eso. Entonces digo, pues Dios es lo mismo. Dios es lo mismo, un Dios que tal vez es bondadoso, tal vez, pues no sé, yo no entiendo, pero bueno, Señor, no entiendo, pero estoy aquí. Seguí, ya, seguí en el segundo, ¿verdad? El tercer año de bachillerato y allí, ya a mediados de, del tercer año de bachillerato, vuelve otra vez. Que allí todos los compañeros comenzaban, ¿y vos qué vas a seguir? ¿Y vos qué vas a seguir? ¿Y vos qué vas a estudiar? Y todo, y eso, ¿verdad? Preguntándonos unos a otros qué íbamos a seguir. Ah, mira, como nosotros llevábamos el bachillerato, ¿verdad? Por esto, contaduría y administración. No, yo voy a seguir contaduría, yo voy a seguir administración de empresas, y va. Ya como en agosto, septiembre, ya comenzaron, ¿verdad? Vamos a ver la universidad, vamos a ver esto, si hay que hacer examen de admisión, lo que sea. Entonces vamos. Y pues todos los compañeros, ¿verdad? Allí pues yendo y con aquella alegría. Y a mí me gustaba. De hecho, recuerda que yo les decía que si no era pues mi primera ilusión, era sacerdote, o si no, esto administración o algún profesorado en historia, ¿verdad? Así, eh, en ese orden, ¿verdad? A mí me gustaba y me encantaba, o sea, me gusta también la parte administrativa, me gusta. Pero yo sentía que en el fondo había algo que yo no lo podía explicar. O sea, sí me gusta, pero siento que hay algo más. Hay algo más y, y ya. Y fue aquella cuestión de que comencé y dije, no, voy a ver qué es. Y desde allá de Oriente, de aquel pueblo, ¿no? Uno, eh, cuando vive allá, no tiene por qué venir hasta acá porque si no hay necesidad. Lo más que viene es a San Miguel. Y aquí no viene. Pero ya en septiembre recuerdo que sin conocer, sin nada, yo me vine hasta acá. A aventurar, a preguntar lo que fuera, porque también en aquella zona no es que haya así como religiosos, no hay. En la diócesis de San Miguel solamente hay religiosos en San Miguel y en Gotera, pero allí no hay. Me vine, recuerdo que vine acá y el primer lugar donde llegué fue a la iglesia Monte Tabor. Allí llegué. Y allí estaba el padre Xavier, creo que se llamaba, yo creo que ya falleció. Eh, y me hizo el contacto con el padre Pascual Bertrán, que estaba en la iglesia del Carmen. Allí ya fue el primer contacto que yo recuerdo exactamente que cuando yo llegué y lo primero que me dice, como español, ¿verdad? Me dice, ¿y vos? ¿No será que tenés un montón de hijos allá y ahora no quieres hacerte responsable de ellos y vienes buscando aquí? No, entonces, y ya empezamos a lo que fueron las convivencias, ¿verdad? Eh, Vocacionales. Y ya al final, pues, ya me aprobaron. Eso sí, yo en la casa no les había dicho nada.
yo vine acá, no les dije hasta cuando ya tenía listo ya todo, ¿verdad? Pasaporte, todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo decía, es que yo no voy a hacer nada porque hasta que yo no vea las cosas que sí van en serio. Porque puede ser de que no, y luego ya quede con este aspaviento, y puede ser de que no. Entonces, hasta cuando ya me dijeron tal día sale para Costa Rica, hasta entonces. Hasta entonces, yo dije, miren, estoy haciendo este proceso, yo quiero seguir esto, y tengo pues ya las fechas, ya tengo todo listo para ir. Entonces, se lo dije a mi papá y a mis hermanos, y mi papá me dice, si eso es lo que te gusta y eso es lo que siente que te realice, pues hazlo. Y así fue. Ya cuando eh, me, me fui pues para Costa Rica y comenzar todo ese proceso. Y recuerdo que el primer día que entré pues allá al postulantado en Costa Rica, lo primero que, que, me, que me vino con ese sentimiento, pues, yo de aquí voy a ser el primero que voy a salir corriendo, porque no me gustó, porque yo vi, imagínense, uno viene de un pueblo de campo, de las casas abiertas, todo, ¿verdad? Y de repente ver aquellos pasillos profundos y medios oscuros, de aquí murciélagos son los que van a salir de ellos. Entonces, pues sí, o sea, eso, ¿verdad? Todo feo, tétrico lo vi ahí. Entonces, bueno, voy a ser el primero que voy a salir de aquí. Bueno, pasó, pasó ese tiempo y, y luego pasó el primer año, segundo año, a tal punto que de ese sentimiento nosotros ingresamos 10 en el grupo que ingresamos al postulantado. De esos 10 solamente salí yo. Y así cada año se iba quedando, se iban quedando, se iban quedando. Cuando quedé solo, me vino otra vez el pensamiento y dije, bueno, y el primero que iba a salir corriendo, ya, sigue aquí, sigue aquí. Pero fue eso de como esa voz que va cambiando, va transformando, pero la voz sigue esa voz. Y así, pues, en todo el tiempo, ¿verdad? De formación, también seguí como pero allí ya no era pleito con Dios, sino más bien era como eso, Señor, ¿dónde? Porque yo sentía que me atraía y de hecho yo le dije al formador, yo siento que a mí me gusta la familia, me gusta que si yo formara una familia y me siento capaz para ella, decía yo. Y me dice el formador, me alegro que hayas dicho esto, porque aquí no estamos, me dice el formador, aquí no estamos, este no es un lugar de refugio para aquel que no le guste. No, es que aquí es un lugar donde sigues un llamado y al mismo tiempo haces una ofrenda, lo que le vas a ofrecer a Dios. Eso es. Y así, pues recuerdo que hasta en el retiro que estaba haciendo para el diaconado, que yo lo estaba haciendo allá en Managua, estaba haciendo ese retiro, en esa semana de retiro, me vino ese cuestionamiento, es decir, no, yo de aquí todavía me puedo devolver. Este, y fue ese momento fuerte, y, pero al mismo tiempo, ese otro momento, decir, Señor, pero ya, ¿qué es? Y en ese momento es como llega ese día a decir, no, aquí como quien dice es un parteaguas. Aquí me decido por esto, ya. Porque si yo he venido luchando todo este tiempo, entonces algo tengo que dejar. No puedo estar con las dos cosas. Entonces hago opción por esto. Y allí fue cuando ya me puse más en paz, ya hubo más tranquilidad en mi vida, o sea, en mi interior. Y ya como que las cosas fueron bajando, bajando. Ya cuando ya recibí el diaconado, entonces ya estaba en paz, y luego ya el tiempo, ¿verdad? Del diaconado,
pues lo hice en Guatemala, parte en Costa Rica, y ya, fue como esa tranquilidad. Y luego ya el ministerio sacerdotal fue, lo recibí el 2008 aquí en el Carmen, Colonia Roma. Y ahí, pues, ¿dónde he estado? He estado pues aquí en Colonia Roma, he estado en Guatemala, he estado en Costa Rica y en Panamá. En Panamá me tocó estar con toda esa cuestión de la JMJ siendo parte de la organización de la JMJ. Así es que me tocó todos esos momentos allí un poquito ajetreados, ¿ya? Con mucha actividad. De hecho, los últimos 3 meses había días que tenía 3 reuniones al mismo tiempo. ¿Ya? Tenía que correr para un lado y otro. Entonces, eso, ¿verdad? Pero dentro de todo este caminar, yo he visto todo cómo Dios ha ido también caminando conmigo. Y por eso les decía al principio que yo veo en esa historia como la misma historia del pueblo de Israel, que va, lo acompaña, y ese pleito, que un Dios que no se nota, que no se ve, que no se siente. Y al no sentirse, pues uno como que busca, ¿verdad? Entonces es esa experiencia de vida. Bueno, esto es a nivel personal. Ahora, si ya que les contara todo lo que, pues a nivel de familia, siento que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, no llama solamente al hijo, llama a la familia, a toda la familia, lo llama. Y uno ve cómo ese Dios también va actuando en la familia. La familia va actuando y va haciendo camino, no solamente con uno, sino que también con la familia. ¿Bien? Esta es mi pobre experiencia de la parte, pues, vocacional. Eso de, de sentirse que sí y uno que no quiere, pero al final termina. Termina cuando, y yo siempre digo, si Dios llama, no te le escapas. No te le escapas, te metas donde te metas, de allí te sacan. Entonces, eso. Entonces, bueno, esta es mi experiencia. Como les decía, yo vine aquí a San Salvador sin conocer, pero en mi pueblo había un religioso también, pero que no estaba en mi pueblo. Solamente había escuchado hablar de él. Entonces, yo no lo conocía exactamente, pero había escuchado hablar. Entonces, yo realmente, pues, como que me entró la curiosidad. Es decir, quiero ver, quiero por ahí, ¿verdad? Cuando llegué, la primera convivencia aquí en el Carmen con el Padre Pascual, lo que a mí más me impactó fue lo de Santa Teresa. O sea, esa humanidad de Santa Teresa. Cuando ella dice, eh, no dejen la oración, dice ella, porque más me cansé yo de ofender al Señor que Él de perdonarme. Entonces, esa parte humana de, de la doctrina de Santa Teresa. Cuando también ella dice, no somos ángeles, cargamos con un cuerpo, nos cansamos, tenemos necesidades. Entonces dice, es que Dios ya con todo eso cuenta. Cuando nos llama, cuenta con nuestra historia, cuenta con todo. Ya, Él nos conoce. Y porque nos conoce, por eso nos llama. Entonces, eso me encantó. Dice, bueno, este es el Dios. El Dios que no ve de donde uno, qué sé yo, venga o donde uno esté, es que lo saca y lo lleva.
Lo lleva, ¿por qué? Por pura misericordia. De hecho, en todo el proceso vocacional que tuve, también, o sea, en esa rebeldía, decir, es que, ¿por qué Dios no me deja en paz? O sea, ¿por qué no me deja en paz? Yo quiero hacer esto y él sigue, ¿no? Ahí, sigue ahí. Y le pregunté a, al formador y él me dice, no le pregunte por qué, pregúntale para qué. ¿Para qué el Señor te sigue llamando? Porque hay un para qué. No un por qué, sino un para qué. Y dentro de todo eso, pues, todo, ¿verdad? Ese proceso, esas luchas, porque también estando en el noviciado, también fue una experiencia fuerte. Eh, Recuerdo que estábamos en una convivencia de allá en Monte Tabor, en Honduras, una convivencia de jóvenes y había una muchacha por allí, entonces me gustó. Fue una crisis terrible, de hecho, una noche yo no podía dormir. A las 11 de la noche recuerdo que me fui a hablar con el que nos llevaba el proceso, el formador, y ya, entonces fue como bajando, 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 y ya, pues sí, entonces uno se da cuenta de de lo que Dios le va pidiendo, como eso sí, eso sí. Después tuve una crisis, que tenía una crisis ya por los 8 meses, y un día, este, le dije al Señor, Señor, si realmente es lo que tú quieres, dame una señal. Y si no, yo me voy contento porque me ha dado la oportunidad y voy a buscar hacer mi vida ya de otra manera. Después de estar con una crisis, recuerdo que entré en la oración que siempre la hacíamos a las 6 de la tarde. Cuando salí de la oración, una hora, ahí, lo más feliz, lo más tranquilo, como si nunca hubiera tenido una crisis, contento y con deseos de seguir adelante. Entonces son como pequeños signos, donde uno va viendo también la bondad y misericordia de Dios. ¿Bien? Esa es mi historia. Mi historia es esa. Muchas gracias por dejarme compartir. Bien, creo que me pasó. Bueno, bueno.